el fundamento inquebrantable de las promesas de Dios. A ver, hoy nos metemos con un tema que es central para cualquiera que se mueva en el mundo de la fe cristiana, las promesas de Dios. Y la gran pregunta que queremos explorar es ¿por qué estas promesas son más que un simple pensamiento positivo? ¿Qué las hace, supuestamente, reales, sólidas? Para esto tenemos dos fuentes que, a primera vista, de verdad, no podrían ser más distintas. Por un lado, un texto denso con un enfoque teológico muy estructurado, que se llama La certeza de las promesas en la teología reformada. Y por otro lado, algo completamente diferente. Un material muy personal, muy práctico, es un devocional y libro para colorear llamado 30 promesas de Dios para ti, de Isa de González. Así que el reto es ver cómo estas dos piezas, la teórica y la vivencial, se hablan entre sí. Y bueno, entender qué hace que estas promesas sean, como dicen, inquebrantables. Y fíjate que el punto de partida del texto teológico es de hecho una declaración muy audaz. Desde su perspectiva, que es la de la teología reformada, las promesas de Dios no se presentan como meras esperanzas, ni siquiera como posibilidades. Se definen como decretos de un Dios soberano. Esa palabra decreto es fuerte, ¿eh? No habla de un deseo, sino de una orden ejecutiva del universo. Y esta idea, esta de la certeza absoluta, es la columna vertebral de todo lo que vamos a analizar. De acuerdo, la certeza. Pero seamos sinceras. Vivimos en un mundo saturado de promesas rotas. Las escuchamos de los políticos, en la publicidad, a veces de la gente que más queremos, y fallan. Entonces, cuando escuchamos que estas promesas son decretos, ¿qué las ancla? ¿Cuál es el fundamento que las hace diferentes a una promesa humana que, como bien sabemos, se puede desvanecer? Esa no descansa, pero ni un poquito, en la persona que la recibe. Descansa enteramente en el carácter de quien la imite. El primer pilar que el texto teológico establece es la soberanía y el carácter de Dios. La lógica es simple. Si Dios es inmutable, o sea, no cambia, si es todopoderoso y si es perfectamente fiel, entonces su palabra tiene el mismo peso que su propio ser. El texto cita un pasaje muy conocido, Números 23:19, que dice que Dios no es hombre para que mienta. La promesa no es un apéndice de Dios, es una extensión de su naturaleza. Y esa idea tan teológica, tan abstracta, se aterriza de una forma muy humana en el devocional. Isa de González reflexiona sobre la promesa de Deuteronomio 31:6. No te dejará ni te desamparará. Y dice algo que me parece clave. La fidelidad de Dios no depende de nuestras emociones cambiantes. Y eso es un alivio, ¿no? Porque hay días en que uno se siente lleno de fe y otros en los que duda de todo. Pero la promesa no sube y baja con nuestro estado de ánimo. Exactamente. La promesa es el ancla, y nosotros somos el barco que se mueve con las olas de la emoción. El ancla permanece fija. Sí, pero esto me genera una duda. Escuchar que todo depende de Dios y no de mí es liberador, pero también podría sonar un poco pasivo. Significa que no importa en lo que hagamos, que nuestra actitud o acciones no juegan ningún papel en todo esto. Es una pregunta excelente y toca el corazón de la cuestión. No se trata de pasividad. Se trata de entender cuál es la fuente de la seguridad. Piensa en un niño pequeño en un barco durante una tormenta. Su seguridad no depende de la fuerza con la que se agarra a la barandilla. Depende de la integridad estructural del barco mismo. Su papel no es construir el barco mientras navega, sino confiar en que el barco fue bien construido. La acción que le corresponde es la confianza, no la construcción. Ahí está la diferencia entre la gracia y el mérito. Entiendo, es un cambio de rol. No somos los garantes, somos los beneficiarios. Pero esto me lleva a otra pregunta. Si la base es el carácter universal de Dios, ¿por qué parece que no todo el mundo experimenta estas promesas? ¿Hay alguna letra pequeña o una condición para acceder a ellas? El texto teológico habla de algo llamado pacto de gracia, que suena casi como un contrato. ¿Cómo funciona eso? Lo del contrato es una buena analogía. Para entender el pacto de gracia, a veces ayuda a pensar en su opuesto, lo que en teología se llama a veces pacto de obras. El pacto de obras es el sistema intuitivo del mundo. Si haces A, obtienes B. Es meritocracia pura. Si cumples tu parte del trato a la perfección, recibes el beneficio. Si fallas, bueno, recibes la consecuencia.
El problema es que, desde esta perspectiva teológica, nadie puede cumplir su parte a la perfección. Claro, ese es el sistema con el que operamos en el trabajo, en los estudios, en casi todo. Exacto. El pacto de gracia rompe esa lógica. Dice, la condición ya fue cumplida a la perfección por otro en tu lugar. Y esa figura, según el texto teológico, es Jesucristo. Por eso se cita 2 de Corintios 1:20, que dice que todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo. Él es el mediador, el que firma el contrato con su propia vida y garantiza que los beneficios lleguen a quienes confían en Él. O sea, las promesas no están flotando en el aire para que cualquiera las tome. Están consolidadas y se acceden a través de esta relación específica. Y el devocional lo ilustra con el ejemplo más grande de todos, la promesa de salvación en Juan 3:16. La autora lo describe como la respuesta a la mayor necesidad de nuestro corazón, que es la reconciliación con Dios. Y la condición para acceder a esa promesa no es ser lo suficientemente buena, sino algo mucho más simple y a la vez más difícil: creer en Él. Es la confianza de la que hablabas. Hay una frase en esa parte del devocional que es muy potente. La cruz es la prueba eterna de que eres amada y rescatada para siempre. La cruz se convierte en la evidencia tangible, la firma en ese contrato de gracia. Es la cláusula cumplida. La prueba de que el pacto es válido y está vigente. Ok, el fundamento es sólido, pero vamos a lo práctico. Entiendo cómo la gracia aplica al perdón de la culpa, a cosas que ya hice, pero ¿cómo funciona esto con algo que vive completamente en el futuro, como la ansiedad? La ansiedad se alimenta del ¿qué pasará? Y ahí la gracia se siente más abstracta, más difícil de aplicar. Es un punto muy importante. Empecemos por la culpa, que es más directa. El devocional se enfoca en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Y la reflexión destaca que el perdón se basa en la fidelidad de Dios, no en la sinceridad de nuestra disculpa o nuestro propósito de enmienda. Lo cual es clave, porque a veces uno pide perdón sintiendo que no se lo merece en absoluto. El texto teológico introduce los conceptos de sola fide, solo por fe, y sola gratia, solo por gracia. El acto de confesar no es un pago por el perdón, no es una transacción, es, como decías antes, el acto de un niño que confía. Es simplemente abrir la mano para recibir un regalo que ya fue comprado. La confesión es el reconocimiento de que necesitamos ese regalo. Me gusta mucho esa imagen. Y el devocional lo resume en una frase que debe ser muy liberadora para mucha gente. Tu pasado ya no te define, su gracia sí. Pero volvamos a la ansiedad. El libro contrasta la paz del mundo, que describe como frágil y dependiente de las circunstancias, con la paz prometida en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Y la clave de esa promesa, que el devocional capta muy bien, es que no es una paz de ausencia, sino una paz de presencia. No promete la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Totalmente. Pero seamos honestos, esto es difícil. ¿Qué pasa cuando alguien se aferra a esa promesa, ora por paz, y sigue sintiendo una ansiedad abrumadora que lo paraliza? ¿Significa que la promesa no funciona para esa persona o que está haciendo algo mal? Esa es la lucha real. Y la respuesta teológica es que la promesa no es un interruptor de emociones, no es una pastilla contra la ansiedad. La paz prometida es como el ancla de un barco en plena tormenta. El barco se va a sacudir, las olas van a golpear, el viento va a aullar. Sentir todo eso no significa que el ancla no esté funcionando, significa que la tormenta es real. La paz es la certeza subyacente de que el barco, a pesar del caos en la superficie, no está a la deriva, está seguro. Por eso el devocional también cita Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La invitación no es a dejar de sentirte cargado, es a traerme tus cargas. El descanso está en compartir el peso, no en pretender que no existe. Eso cambia mucho la expectativa. No se trata de eliminar el sentimiento, sino de tener una seguridad que coexista con él. Hablando de tormentas, hay situaciones que van más allá de la ansiedad interna. Hablemos de esas pruebas duras. Cuando sientes que el agua te llega al cuello o que estás pasando por el fuego.
El devocional trae a colación la promesa de Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Me impactó que no dice si pasas, sino cuando pases. Da por hecho que esas pruebas ocurrirán. Es que el cristianismo no promete una vida libre de problemas. Esa es una de las grandes malinterpretaciones. La promesa es de compañía y protección en el problema. Y esto conecta con la que quizás es la promesa de seguridad más absoluta del texto teológico, que se encuentra en Romanos 8, 38 y 39. La conclusión es que nada, literalmente nada, ni la muerte, ni la vida, ni los problemas de hoy, ni las preocupaciones de mañana, ninguna catástrofe, puede separarnos del amor de Dios. Esta promesa no niega la existencia del fuego o las aguas de Isaías. Lo que afirma es que esos elementos, por más aterradores que sean, no tienen el poder de romper la conexión fundamental. Es el ancla definitiva. ¿Qué hay de la debilidad personal? Esos momentos en los que el problema no es tanto externo, sino interno. El sentimiento de no puedo más, de no ser suficiente. El devocional presenta esa promesa tan conocida de 2 de Corintios 12, 9. Bástate mis gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y la reflexión que la acompaña me pareció revolucionaria. ¿Cuál es? Dice, la debilidad no es un obstáculo, sino la oportunidad perfecta para experimentar la fuerza de Dios. Le da la vuelta por completo. No es algo que hay que superar para ser útil, sino el requisito mismo para que un poder mayor se manifieste. Esa frase, hay que hacer una pausa ahí, es una idea radical totalmente contracultural. Vivimos en un mundo, especialmente las redes sociales, que nos exige proyectar fuerza, competencia, éxito, esconder la vulnerabilidad a toda costa. Y esta promesa dice que el punto de contacto con lo divino no es tu fortaleza, sino precisamente tu punto de quiebre. Es un paradigma completamente inverso. La gracia no es solo para el perdón de los pecados, sino para el sostenimiento en la insuficiencia diaria. Exacto. Y finalmente está la falta de dirección. Ese sentimiento de estar perdido, de no saber qué camino tomar en una decisión importante. El devocional usa la promesa de Proverbios 3, 5 y 6. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Pero enderezará tus veredas es otra de esas frases que creo que a menudo se malinterpreta. Suena a que si confías tendrás una vida fácil, una autopista sin desvíos ni tráfico. Y la vida real, pues, no es así. Para nada. Y el texto teológico, al hablar de la promesa de sabiduría, como la de Santiago 1:5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, aclara este punto. Lo que se promete no es omnisciencia. No es un mapa de Google Maps con la ruta completa de tu vida impresa de antemano, sin tráfico y con todos los semáforos en verde. La promesa es más bien como un GPS, que te da la siguiente instrucción. En 200 metros, gira a la derecha. Se promete la sabiduría necesaria para el siguiente paso correcto. Es una guía continua, en tiempo real. La confianza no se deposita en el mapa, que no tenemos, sino en el guía que nos acompaña en cada intersección. Bueno, después de analizar todo esto, es fascinante cómo las dos fuentes, la teórica y la práctica, terminan diciendo lo mismo desde ángulos diferentes. Las promesas se presentan como certezas ancladas en el carácter de Dios, no en nuestra capacidad de aferrarnos a ellas. Y su propósito no parece ser darnos una vida fácil, sino proveer seguridad, paz y fortaleza precisamente cuando la vida se pone difícil. Exactamente. Si tuvieras que destilar todo a una sola idea, el hilo conductor en ambos documentos es un cambio de enfoque, de la autosuficiencia a la confianza. Ya sea que lo llames con términos doctrinales como sola gratia y soberanía divina, o con frases devocionales como dejar las cargas y no depender de emociones cambiantes, el mensaje es idéntico. Se propone una vida que no se basa en la propia fuerza, sabiduría o fidelidad, sino en la dependencia de un poder, una sabiduría y una fidelidad que son externas a uno mismo. Y esto me deja con una última idea para la reflexión, que surge de la propia naturaleza del devocional de Isa de González. El libro no solo presenta las promesas para ser leídas pasivamente, invita a la persona a interactuar, a reflexionar, escribir, orar e incluso a colorear las ilustraciones que acompañan cada promesa.
Esto sugiere que apropiarse de una promesa es más que un ejercicio intelectual, es un proceso activo, casi físico. Y esto plantea una pregunta importante para reflexionar. ¿De qué manera la práctica activa, como escribir, meditar o incluso un acto creativo y enfocado como colorear, podría cambiar la forma en que una persona pasa de simplemente conocer una promesa en su cabeza a verdaderamente confiar en ella con el corazón en un momento de necesidad? Amiga, Dios no prometió un camino sin tormentas, pero sí prometió que nunca cruzarías el valle en soledad. Él es tu descanso, tu guía y tu amigo fiel. Descansa en esta verdad. Su amor no te soltará jamás. Dios está contigo, hoy, mañana y siempre. Si este mensaje trajo paz a tu corazón, te invito a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete para que sigamos estudiando juntos las promesas de Dios y activa la campana de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros encuentros. Recuerda, no estás sola en este camino de fe.